estado estudiando y sigo estudiando hasta el día de hoy es la ideología de género. Y vieras lo que me duele esto. Me duele porque ha entrado a las iglesias y hay pastoras y pastores diciendo que Dios era un Dios tan ingrato con las mujeres y que heteropatriarcal, y diciendo cada burrada acerca de Dios que no puedo quedarme callado. Me duele tanto que al final lo que les puedo decir es: arrepiéntanse de lo que dicen. Cuánta herejía en contra de nuestro Dios. Y les digo esto porque hace poco estaba leyendo yo un artículo acerca de esto y viendo lo que Dios está haciendo. En el caso del libro de Ruth, por ejemplo, no por mera casualidad está ahí, Dios lo ha dejado para edificación nuestra, y viendo cómo Dios cuidaba a su pueblo en cada una de las áreas, a hombres y mujeres. Pero también leyendo el Génesis, Dios le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que no comáis, ¿sabe Dios que el día que comáis del fruto seréis igual a Él, conociendo el bien y el mal? Ustedes van a ser igual a Dios, conociendo el bien y el mal. El deseo del ser humano siempre ha sido ser igual a Dios, ser un Dios, endiosarse, ponerse en el trono de Dios. Y la ideología de género no es más que una religión, más una falsa religión en la cual el ser humano es el centro de adoración, es el juez, es parte y es la víctima tras de eso. Hermanos, nosotros los que somos más jóvenes, los que todavía estamos dentro de los 20 años, los que estamos cursando en la universidad, tengamos cuidado con todo esto. Porque qué duro es tener que escuchar a alguien que se dice ser creyente decir tremendas barbaridades acerca de Dios. Y lo digo porque en este libro justamente calza, viendo cómo Dios tiene cuidado de su pueblo, cómo Dios es fiel al pacto de Él, al pacto con Noemí, al pacto con Ruth, al pacto con todo su pueblo, independientemente si es un ser humano o si es todo su pueblo, Dios va a guardar su pacto. No importa. Si es con toda la iglesia, lo va a guardar con toda la iglesia. Si es con usted, Dios va a cuidar de usted. Si es de mí, en lo particular, Dios es fiel siempre. No tenemos un Dios injusto. Tengamos cuidado, hermanos, con esta falsa religión que se ha levantado y que está contaminando el evangelio. Hoy el evangelio cada vez está más prostituido. Cada vez se predica menos el evangelio. Y dicho sea de paso, por ahí hasta hay un curso de teología feminista. Oigan, usted que hasta bonito suena, ¿verdad? Un curso de teología feminista, y hasta llegó la invitación. Yo dije: wow, me voy a inscribir. De pronto hasta salgo con pañuelito verde en la mano. ¿De verdad? Hasta ese punto llegan a blasfemar del nombre de Dios. Tengamos cuidado con lo que creemos nosotros que es correcto. Recordemos una cosa antes de entrar al libro de Ruth. Nosotros creemos que lo que Dios es justicia. Y nunca, escúchese bien, la justicia de Dios va a estar supeditada a lo que nosotros pensamos. En otras palabras, si usted piensa que Dios es injusto, el que está pecando es usted, porque en Dios no existe justicia. Que nosotros no entendamos cómo Dios obra es otro tema. Eso no significa que Él sea injusto. Y al parecer ahora todo es injusticia. Queridos hermanos, queridas hermanas, tengamos cuidado con todo lo que está rodeando y atacando el evangelio. A mí como un hombre de Dios que se dedica a estudiar, a practicar, a predicar la palabra de Dios, me duele muchísimo. Me duele muchísimo. Pero es la realidad en la que estamos viviendo. Tengamos mucho, mucho cuidado con esto. Oremos. Padre, queremos estar en tu presencia porque creemos que tú eres Dios. Hemos sabido, hemos creído y seguiremos creyendo que solo tú eres Dios. Gracias porque en ti está guardada nuestra fe, en ti nuestra esperanza y en ti nuestra salvación. Nada de lo que nosotros hagamos o pensemos, oh Dios, escapa de ti. Todo es tuyo y para tu gloria, oh Padre. Danos fuerzas para poder sostener tu palabra, para poder predicarla enérgicamente, pero que sobre todo impacte en nuestros corazones para que podamos vivirla. No nos dejes, oh Señor, ser arrastrados por todas estas falsas doctrinas que rodean la iglesia, que atacan tu santo nombre,
Señor, tú no necesitas que te defendamos, pero sí necesitas fortalecer nuestra fe y necesitas que cada día crezcamos en el conocimiento de tu palabra para que podamos luchar contra aquellos que demandan de nosotros razón de nuestra fe. Señor, glorifícate en nuestras vidas, abre nuestros corazones para que podamos entender el mensaje que traes hoy para nosotros, para nuestras vidas, para que seamos para tu gloria, oh Señor. Gracias por este hermosísimo libro que has dejado acá para nosotros. Gracias porque nos has llevado hasta este libro, porque tú lo has así decidido en tu plan perfecto. Gracias porque lo dejaste ahí, y aunque muchas veces menospreciado, sabemos que lo has dejado ahí para tu gloria, y que ese mensaje que tú tienes de fidelidad, oh Señor, podemos verlo en lo particular, pero también lo podemos ver, Señor, en todo lo que hiciste, Señor, también con tu pueblo. Y esto para tu gloria, oh Señor. Tú eres fiel aún, Señor, cuando el ser humano sigue pensando que eres infiel. A ti sea la gloria, Señor, el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos amados, hemos quedado en el libro de Ruth y hemos quedado en el capítulo 2, versículo 14, por ahí quedamos la semana pasada, y hoy vamos a continuar haciendo este repaso por el libro de Ruth. Este libro de Ruth cada vez me sorprende más a medida que uno va creciendo, a medida que uno va leyendo, a medida que uno va conviviendo. El libro de Ruth lo lleva a ver otras esferas de la vida. Cuando uno es joven solo ve el libro de Ruth como un librecillo más y lo pasa, y a veces hasta lo menosprecia. Pero conforme va pasando etapas en la vida, uno va quemando etapas y pasando día tras día, uno ve en el libro de Ruth un gran tesoro. Y ve un gran tesoro porque entonces estamos viendo cómo la fidelidad de Dios ha sido particularmente perfecta con Noemí. Y hoy vamos a estar hablando, hermanos, de cómo intervenir a la intervención divina en nuestras vidas. El tema de hoy es respondiendo a la intervención divina en nuestras vidas. Dios está trabajando directamente con la vida de Ruth y con la vida de Noemí. Bien, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de lo que es reflejando la misericordia de Dios. Hablamos muchísimo del carácter de Booz, de cómo Booz estaba respondiendo y cómo Dios estaba siendo misericordioso, pero hoy también queremos ver el otro lado de la moneda, el caso de Ruth y el caso de Noemí, cómo ellas están respondiendo a la intervención divina en sus vidas. La pregunta es cómo nosotros vamos a responder a la intervención divina. Bueno, la primera forma en la que nosotros podemos responder a la intervención divina es confiando en que Dios lleva a cabo su plan por medio de otras personas. Dios siempre va a dirigir a su pueblo y aún lo va a hacer dirigir por medio de otras personas. Y cuando Dios va a intervenir en la vida de cada creyente, lo va a hacer también por medio de otras personas. También cómo vamos a responder a la intervención divina. Bueno, en acción de gracias y alabanzas hacia Dios. Cada vez que notemos, hermanos, que Dios está interviniendo en nuestras vidas, deberíamos darle honra y gloria porque solo Él la merece. Pero también una forma de responder a la intervención divina en nuestras vidas es haciéndonos responsables de aquellas cosas que Dios nos ha delegado. Son tres cosas que veremos el día de hoy, tres formas de cómo responder a la intervención divina en nuestras vidas. Entonces vamos a, si ustedes están notando, del versículo 15 al 18 está el primer aspecto, confiando en que Dios lleva a cabo su plan por medio de otras personas. Del 19 al 20 en acción de gracia y alabanza a Dios, y del 21 al 23 haciéndonos responsables de aquellas cosas que Dios nos ha delegado. Habiendo dicho esto, el libro de Ruth, como ya les dije, es el libro en el cual Dios está siendo fiel en lo particular, y cuando me refiero a lo particular es porque está mostrando la fidelidad de su pacto, en este caso a Noemí. El libro de Ruth está mostrándonos cómo Él va a actuar para que no deje de cumplirse el pacto abrahámico en la familia de Noemí. Curiosamente, Dios había dicho a Abraham que de él iba a ser una gran nación, y aquellos que los bendijesen iban a ser benditos, y los que maldijesen iban a ser maldecidos. Pero también Dios había prometido que los iba a guardar y que los iba a proteger y que los iba a llevar a una tierra próspera. Y el caso de Noemí,
era que había abandonado esa tierra, pero al volver a la ley de Jehová, Dios está volviendo su pacto, a renovar su pacto, por decirlo de alguna manera, a guardar ese pacto con Noemí. Y lo está haciendo por medio de Ruth y lo está haciendo por medio de Booz. De hecho, usted notará hasta en el capítulo 4, cuando le nace descendencia a Ruth, la fiesta que hay ahí en casa de Ruth es que le ha nacido a Noemí un hijo. Vean el capítulo 4, versículo 13, conmigo por favor, del libro de Ruth. Dice, Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres, las del pueblo, las jóvenes dijeron a Noemí, vean lo que le dicen a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Vean qué interesante, las mujeres estaban reconociendo que ese hijo que iba a nacer al final del libro era el redentor que necesitaba Noemí, no era Ruth el que necesitaba un redentor. De alguna manera la tierra era de Noemí y la que urgía de un hijo que naciese para que redimiese su tierra era Noemí. Y ahora el hijo de Ruth y Booz iba a ser ese redentor. Entonces, cuando vemos que podemos confiar en que Dios va a cumplir particularmente su plan perfecto en nuestras vidas, también debemos entender que Dios lo va a hacer, va a llevar a cabo su plan perfecto por medio de otras personas. Vea lo que dice el capítulo 2, 15 al 18, perdón. Cuando habíamos terminado en el versículo 14, leámoslo ahí otra vez. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores. Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Versículo 15, cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja, no la reprendan. Versículo 17, Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido Ruth. Ruth sacó también lo que había sobrado desde haberse saciado y se lo dio a Noemí. Ven, hermanos, esta interesante porción de la escritura. Hay algo que me causa mucha gracia a mí de esta porción, y es que estamos viendo en el versículo 2, 8 al 14, cómo parece que la gracia de Booz se limita a Ruth, y aquí es donde ha habido muchos malos entendidos y muchas malas predicaciones y hasta herejías, tal vez, dicho sea de paso, le ponen a las escrituras lo que la escritura no está diciendo, y entonces están diciendo, vean, Dios le está proveyendo a Booz una mujer en el capítulo 2, no es así. O vean qué romántico se ve Booz, o el Dios del romanticismo en el capítulo 2. No, vemos a Booz en el capítulo 2 y hasta el versículo el capítulo 14 respondiendo con gratitud a la obra que ha hecho Ruth con su suegra. Ruth está cuidando de Noemí. Booz, al saber que Ruth es la que está cuidando de aquella pariente, está devolviéndole, por decirlo de alguna manera, la gracia que ha recibido. Pero también del versículo 15 al versículo 18 estamos viendo ahora la otra cara de la moneda, cómo el trabajo de Ruth ahora termina impactando directamente a Noemí.
El hecho de que Booz estuviese llevando a cabo un plan de misericordia con Ruth, no solamente estaba beneficiando a Ruth, sino que indirectamente o directamente, por lo que sabemos, le ha dado una doble porción de la comida a Ruth. Y al parecer estaba sabido que para una mujer darle una doble porción de lo que come un hombre, pues ya es demasiado. Y entonces, beneficiando directamente a Noemí. En este pasaje, hermanos, podemos ver cómo Dios está llevando un plan de misericordia, cómo está interviniendo directamente en la vida de Ruth, cómo está interviniendo en la vida de Noemí. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Dios está interviniendo? Bueno, hay varias razones por las que Dios está interviniendo con Noemí y con Ruth. Una de las razones por las que está interviniendo directamente es para mostrar su misericordia. El momento en el versículo, yéndonos un poquito más arriba, en el versículo 12, cuando Booz le está dando la bienvenida a Ruth y le está diciendo que Dios entonces te bendiga, el versículo 13 dice: he hallado gracia ante tus ojos porque me has consolado, dice una traducción literal. He encontrado consuelo en ti. Una forma en la que Dios está mostrándole la misericordia, en la que está interviniendo directamente en la vida de ellas, es trayéndoles un poco de consuelo a sus vidas que ya han sido golpeadas en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Pero Dios está interviniendo también para que ellas vuelvan a tener una relación directa con Dios, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Veamos un poco de gramática aquí, hermanos, un poquito más de la contexto hebreo. Habiéndose fortalecido con la comida, Ruth se levantó para continuar su trabajo. Aquí cuando se nos dice que se levanta para espigar, en el versículo 15, cuando ella se levantó para espigar, este verbo espigar o la expresión para espigar, al parecer no aparece en los textos originales, simplemente se levantó y se da por entendido que es para trabajar, para espigar, por lo que el contexto nos dice. No es que esté mal puesto ahí, simplemente que está puesto para contextualizar lo que está sucediendo. Entonces se levanta ella para espigar, y entonces también encontramos un verbo aquí, y es que cuando Booz ordena a sus siervos al decirle déjenla espigar, encontramos también que fue prácticamente una acción simultánea. El verbo que nos muestra el hebreo, al parecer nos muestra una acción donde Ruth se está levantando y Booz detrás de ella para decirle a sus siervos déjenla, no la molesten, no la avergüencen, no estén detrás de ella molestándola. Y este verbo molestar, hermanos, este verbo humillar, que es en el hebreo básicamente lo que le está diciendo no la humillen, es el mismo verbo que se utiliza, por ejemplo, en primer libro de Samuel, capítulo 33 al 34, cuando Saúl agarra una lanza y se la manda a David. Ese verbo es humillar, es golpear a alguien o dañar. Vean todo lo que implica ese verbo humillar. En otras palabras, no le hagan ningún mal. Y ese verbo ahí, ese cuidado que está teniendo Booz al hablar con sus siervos y decirle no la avergüencen, significa no la molesten, no la afrenten, no le hagan ninguna maldad, no la amenacen, ni psicológica ni físicamente. Todo eso implica este verbo. También encontramos otros usos de este verbo, que por ejemplo en el libro de Job, el contexto es hablar algo semejante o decir algo en contra de alguien. Entonces vemos que también el contexto nos puede decir que Booz estaba bien preocupado para que esta joven que trabajaba en su campo tuviese todo lo que ella necesitase, aún el mismo cuidado protector de sus siervos. En otras palabras, lo que Booz está protegiendo a Ruth, la está protegiendo de cualquier maldad que pueda recibir ella de aquellos que la desconocen o que la pueden humillar por su nacionalidad,
por su aspecto de extranjera, por su aspecto de pobreza. Y Booz está ahí diciéndole, no la moleste, déjenla espigar aún entre las gavillas. Esto es también otra de las cosas maravillosas de este mandamiento, y es que cuando hacían los manojos, hacían los rollos de las espigas para luego desgranarlas, era como que si las almacenasen en algún lugar y en ese lugar no tenía derecho a entrar nadie, y entonces lo que ahí caía, lo que estaba en el suelo, nadie lo recogía. Pero ahora Booz les está diciendo, déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. No solamente que vaya al campo, sino que cuando ustedes estén haciendo los manojos, que se cae mucho, déjenla que ella recoja ahí, déjenla que ella trabaje ahí, pero sobre todo no la avergüencen. Y esto es algo interesante, que Booz está cuidando de que no la humillasen, que no le fuesen a hacer ninguna maldad. Y aquellos trabajadores cuidadosos de las cosechas de su amo tomaban acciones físicas contra aquellas personas que querían invadir, por ejemplo, la bodega. Imagínate que están embodegando aquellos manojos que luego tienen que apalear para desgranarlos, y de pronto entra alguien a la bodega y quiere robárselo, y es como, no van a estar muy tranquilos porque alguien quiere entrar a la bodega del grano. Pero ahora Booz les está diciendo, tranquilos, déjenla. No la avergüencen, no le vayan a gritar ningún improperio cuando la vean ahí, yo he dado permiso. La intervención divina en este pasaje es interesantísima, hermanos, porque yo me sorprendo cada vez que veo cómo Dios interviene hasta en los detalles más pequeños. El hecho de que el versículo 15 y el versículo 16 se conjuguen en una plan de misericordia de Dios para que sobrase alimento en la casa de alguien que no había alimento es impresionante. Pasaron de no tener nada a tener en abundancia. Ve lo que dice el versículo 16. También le dice Booz, sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán caer para que ella lo recoja. No la reprendan, otra vez el verbo, no la regañen. Ahora Booz también les está diciendo, en vez de mostrarse agresivos con Ruth, lo que ustedes van a hacer es sacar más grano y dejarlo caer. No es que van a ser unos pordioseros dándole el grano en la mano de ella, déjenla que trabaje. Pero en el hecho de que trabaje, déjenle más grano para que trabaje más y recoja más. El verbo aquí de sacar es la combinación, hermanos, de una acción que ellos deben asegurarse, y es más bien un mandamiento de asegúrense de sacar algo de los manojos. En otras palabras, esto es un imperativo, un mandamiento que tiene que ser llevado a cabo de inmediato. Al parecer en este versículo 17 ya Ruth se ha ido a trabajar a los campos, y el hecho es que ahora le está diciendo, asegúrense, háganlo, no dejen de hacer caer algo de grano en el suelo para que ella lo recoja. Qué interesante. A mí me parece muy interesante este mandamiento de Booz, porque en un sentido es empobrecerse más. Digo, si vamos a verlo de un modo económicamente hablando, para Booz esto era una pérdida económica. El grano que él no percibía, no iba a poder venderlo y no iba a poder negociarlo, por supuesto, ya lo sabemos todo. Así que de alguna manera él se está empobreciendo para enriquecer a otros. No es extraño, hermanos, que muchas veces podamos ver una imagen tan interesante, o algunos escritores que digan que Booz representa el redentor de nuestras vidas, hablando de Cristo en el futuro. Porque el acto de comprar a alguien necesitado es la misma idea de Dios comprando a su pueblo necesitado, pero también la idea de un Dios que siempre está dando, se está manifestando a través de Booz, por ejemplo.
Y lo que a mí me llama la atención de la intervención divina aquí en estos pasajes es que cómo Dios puede utilizar a un ser tan imperfecto como vos para mostrar su misericordia tan perfecta. Eso me parece extrañísimo. ¿Cómo Dios puede, un Dios tan perfecto, tan lleno de gracia, tan lleno de poder, tan lleno de todos los dones que Él tiene, poderse manifestar en un siervo tan imperfecto como es vos y hacerlo tan bien? Vean a vos empobreciéndose a sí mismo para enriquecer a otro. Y esta es la intervención que Dios está teniendo para Noemí y para Ruth. En el versículo 17 encontramos que Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Aquí vamos a detenernos un momento. Ahora, el tiempo de trabajar ahí, ya había llegado la noche, parece que Ruth estaba muy ocupada en su trabajo y estaba desgranando lo que había espigado. Ya habían pasado muchas horas desde que ella llegó a los campos. Ahora tocaba agarrar aquellas vainas y frotarlas para que cayera el grano y luego medirlo. Lo impresionante aquí es que ha recogido 22 litros de cebada. Bueno, así lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, pero también la Reina Valera lo traduce como una efa. Una efa equivaldría básicamente a 22 litros de algo. Pero también, hermanos, no debemos perdernos, porque la medida efa, en un sentido, esto para cuando esté leyendo otra versión, tenga cuidado cuando se nos habla de una efa, y es que, por ejemplo, una efa también era un canasto de medir, un gran canasto, como una cajuela. Nosotros llamamos una cajuela ese cuadradito donde medimos el café, ¿verdad? Y lo cerramos ahí y ya hay una cajuela de café. Bueno, una efa también era un gran cesto de medida. Entonces existen estas dos formas de medir. Cuando uno traduce del hebreo se encuentra la palabra efa y no se encuentra estos 22 litros de cebada. Esa no es la traducción literal. Si bien es cierto, lo que encontramos aquí es el equivalente, y está bien traducido, porque lo que está haciendo es la equivalencia a la efa, son 22 litros de cebada. Pero entiéndase que está traducido como una efa. Cuando usted vaya al hebreo va a tener que estudiar este pasaje, va a tener que estudiar esta palabra efa, porque por ejemplo en Éxodo 16:36 se usa como un canasto de medida, en Levítico 5:11 como un aparato de medida, y no específicamente como 22 litros. Aunque la traducción está bien hecha, porque lo que está haciendo es una equivalencia, entiéndase que la palabra literal ahí es efa, una efa de cebada, que es la medida por la cual se estaban llevando a cabo. Ahora, hay algo más que debemos entender ahí, y es que el trabajo de Ruth se había alargado por todo el día. Al amanecer, ella en el capítulo 2, versículo 2, le dice a Noemí, le pide permiso para ir a los campos a espigar, y cuando encontramos a vos preguntando de quién es esta joven, en el versículo 6, él le dice que ha venido y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. En el versículo, véanlo con el versículo 7 del capítulo 2, y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Es decir, desde buena mañana hasta buena tarde, Ruth estaba trabajando. Entonces, versículo 18, ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Aquí encontramos, hermanos, perdón, me distraje. En el versículo 18 encontramos, hermanos, el regreso de Ruth hacia Noemí, pero también encontramos algo interesante en este caso.
Y es que en el versículo 18 encontramos el regreso de Ruth a su casa, pero también no sabemos cuánto debía caminar de los campos hacia su casa. Y el hecho de haberse saciado y traer algo a Noemí también nos recomienda a pensar de que Ruth, después de saciarse, después de haber obtenido más de lo que necesitaba para comer, lo había llevado a su suegra. Pero también nos lleva a pensar otra cosa, como dice el profesor Rivera, que en el capítulo 2, versículo 18, al parecer Noemí había quedado en su casa todo el día sin qué comer. Interesante. Interesante porque cuando encontramos este aparato y este comentario del profesor, nos trae una idea muy curiosa. Y es la siguiente, el comentario de él nos lleva a pensar lo siguiente. Ruth sale en el capítulo 2 porque no había alimento en sus casas. ¿Qué había pasado con Noemí todo el día? El hecho de que Ruth había tenido alimento en su día, en su trabajo, no significa que Noemí lo hubiese tenido. Recuerde que Ruth va en pos de buscar algo para su suegra y para sí, para comer. Por lo cual Dios está interviniendo directamente en el caso de Noemí para que no muera de hambre también. Nos parece extrema la situación, pero es que de verdad era paupérrima la situación en la que estas dos mujeres estaban. Leyendo el comentario de Cornelio Rivera, y él hace esta aclaración. Parece que Noemí no había comido en todo el día y el traer pan a la casa le traía gran alivio a su hambre. El hecho de que Ruth hubiese recibido 2 porciones, no solamente Booz estaba proveyendo para Ruth, sino que estaba proveyendo directamente para Noemí. Y encontramos aquí, hermanos, en el versículo 18, la intervención de Dios en el caso de Noemí. Y en el versículo demuestra la lealtad también de Ruth, en el juramento que le ha hecho a Noemí de permanecer con ella y para ella trayéndole el sustento cada día de lo que ella necesitase. Tu Dios será mi Dios, donde tú mueras yo moriré, y sabe Dios que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Entonces Ruth estaba consciente de las necesidades y de entregarle a Noemí lo que ella había guardado. Hermanos, Dios está guardando su plan eterno por medio de otras personas para Noemí. Si nosotros tuviésemos un panorama completo del libro de Ruth y Noemí, si vemos el panorama completo del plan divino para Noemí, por ejemplo, en el capítulo 1 hasta el capítulo 4, vamos a ver cómo Dios está sacando a Noemí de la tierra por medio de un hambre. Ahora, Dios no les dijo que se fueran, pero Elimelech hace el trabajo de sacar a su mujer y a sus hijos hacia los campos de Moab, y allá pierde la vida, y ahora Dios los hace regresar porque ha traído prosperidad a sus pueblos. Pero trae prosperidad a la tierra, vuelve a visitar a Israel, hay comida en Israel, pero la tierra de Noemí está desértica porque ¿quién la iba a trabajar? Ellos se habían ido alrededor de 12 años. Y aunque hubiese abundancia en la tierra, en los campos de Elimelech no iba a haber nada porque él había abandonado su tierra. Y ahora Dios los está trayendo a la tierra y les está proveyendo todos los recursos para guardar su pacto con ella. Y está utilizando a Ruth para guardar el pacto que tenía con su pueblo. Le está trayendo a una moabita que ha decidido convertirse al Señor, que ha decidido seguir a Jehová Dios, que ha decidido dejarlo todo por Jehová con tal de permanecer al lado de su suegra. Y ahora, sometida a la ley de Jehová, tanto Ruth como Noemí están siendo bendecidas por medio de otro que se somete a la ley de Jehová. Dios está trayendo, hermanos, a ellas lo que necesitan, está interviniendo directamente en la vida de ellas. Ahora, yo me pregunto, ¿será que este pasaje
como muchos pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo en Génesis, vemos Dios actuando particularmente en la vida de todos. Vemos a Dios actuando en la vida de Adán y Eva, directamente con ellos, tratando con ellos. Vemos a Dios tratando con Noé, directamente con Noé, tratando con Abraham, tratando con aquellos que hicieron la torre en Babel. Dios está trabajando directamente con ellos, es decir, está teniendo una participación particular con cada uno de ellos. Luego con Job, por ejemplo, antes de Abraham, y luego Abraham, Dios trabajando particularmente con ellos. Pero pensamos un momento aquí en el libro de Ruth, o pensemos un momento, ¿será que Dios ha dejado de trabajar particularmente en la vida de cada uno de sus hijos? Muchas veces nos perdemos en los libros de Crónicas de los Reyes, en Crónicas, en Deuteronomio, en Levítico, nos perdemos en el libro de los profetas, pensando en que Dios ha dejado de trabajar particularmente, pero Dios es un Dios de particularidades, ¿saben? Cuando Dios dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, eso es algo particular. Ahora, ¿cómo sucedió eso? No sabemos, porque nosotros tenemos una mente caída, pecaminosa, y tras de eso limitada a este cráneo que ya de por sí es pequeño, y entonces tenemos ahí un cerebro bastante pequeño, que no nos deja entender más allá. Pero Dios es un Dios particular. Cuando Efesios nos dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, significa que pensó en cada uno de nosotros. ¿Ven lo particular que es Dios? Muchas veces pensamos en un Dios tan grande, trabajando en las ciudades, en los reinos, en los imperios, pero nos olvidamos de lo particular que es Dios con cada uno de nosotros, del cuidado que tiene para cada uno de sus hijos. Decir de Dios que sabe cuántos cabellos hay en la cabeza de cada uno de nosotros, es un Dios demasiado particular. Eso me lleva a pensar, hermanos, que muchas veces nosotros nos desviamos pensando tanto en nuestras necesidades, en nuestras situaciones, que pocas veces nos damos cuenta lo particular que está haciendo Dios y lo detallado que está haciendo Dios en nuestras vidas. Dios está utilizando a Booz y a Ruth para trabajar directamente con Noemí y llevar a cabo el plan que Él está trazando desde antes de la fundación del mundo y que ahora nos está revelando por medio de este libro de cómo iba a trabajar en la vida de Noemí y cómo al final le iba a dar ese redentor que ella necesitaba, ese redentor que perdió en la tierra ajena. Y muchas veces nos perdemos pensando en esto, pero Dios está llevando su plan, está llevando su plan perfecto para Noemí por medio de otras personas, por medio de otras situaciones, por medio de cosas que Noemí no puede controlar. ¿Están viendo cómo Dios está trabajando mientras Noemí está en su casa esperando a ver qué llega? En otras palabras, hermanos, véanlo de esta manera para que lo entendamos. Noemí estaba simplemente haciendo nada, por decirlo de una manera, esperando que llegase lo que Dios le iba a dar. ¿Y qué le iba a dar Dios? ¿Qué tanta cantidad o qué tanto alimento le iba a dar Dios? Tenía que esperar. Tenía que esperar en que la redención divina llegase, a que el Dios particular le trajese lo que ella necesitaba. Por lo cual, Noemí se está viendo indirectamente afectada o beneficiada por lo que Dios está haciendo. No debemos perder mucho de vista esto. Nosotros nos vemos beneficiados indirectamente de lo que hacen nuestros hermanos, aun cuando nosotros no lo sabemos. Y no podemos pensar o desligarnos de que Dios está trabajando en nuestras vidas, aun cuando pareciera que nos ha dejado, aun cuando pareciera que todo está perdido. Está trabajando con nuestras vidas por medio de los otros hermanos, por medio de los otros creyentes. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo esto se lleva a cabo en la realidad, por ejemplo?
¿Cómo podemos ver esto? Bueno, esto lo podemos ver, por ejemplo, con nuestras donaciones para el ministerio de la obra. Cada vez que nosotros ofrendamos, estamos sirviendo indirectamente a un misionero que está llevando a cabo la obra del evangelismo. Es una realidad. Él simplemente está esperando que Dios provea lo necesario, y muchas veces nosotros somos ese medio que provee. Pero muchas veces somos el receptor de ese beneficio. Cuando nosotros parece que todo está perdido, Dios sigue su plan, sigue su intervención divina, Dios sigue con su particularidad divina en nuestras vidas. Por ejemplo, en la consejería bíblica. La consejería bíblica, que un hermano que estudia, que se dedica a su vida, nos puede dar un consejo particular a nuestras necesidades. Muchas veces nos olvidamos de cómo Dios está tratando o cómo Dios está trabajando cada mañana, cada día, particularmente para mantenerse fiel al pacto que ha hecho con su pueblo. Y pensamos que estamos así estables en la congregación, que estamos firmes en el Señor porque nosotros somos muy galleta, como decimos en Costa Rica, porque somos muy buenos. En realidad no. La realidad es otra. La realidad es que estamos de pie, estamos firmes porque Dios está llevando a cabo su plan en nuestras vidas. Aunque nosotros no lo podamos ver, aunque parezca todo perdido, aunque parezca que no hay más, Dios está llevando a cabo su plan perfecto. En este sentido debemos estar satisfechos con Dios y debemos pensar que Dios es el Dios proveedor, es el Dios que guarda, es el Dios perfecto que nos libra aún de los peligros que nosotros no podemos ver. Dios está interviniendo en nuestras vidas, hermanos, por medio de otras personas, por medio de otros creyentes, aun cuando nosotros seamos ciegos y no podamos verlo. Ahora, volviendo al tema, ¿cómo podemos responder a la intervención divina en nuestras vidas? Bueno, en acción de gracias y alabanzas a Dios. Y este es, hermanos, el objeto principal de la intervención divina en nuestras vidas. Muchas veces no adoramos al Señor, muchas veces no exaltamos el nombre del Señor, muchas veces no somos agradecidos con Dios porque no somos capaces de notar que Él está actuando en nuestras vidas. Y ahora lo que está pasando en el versículo 19 es que Noemí empieza a preguntarle a Ruth: ¿qué ha pasado contigo? ¿Qué ha sido de ti todo este día? Versículo 19. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su nuera: sea bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Vean qué interesante la expresión de Noemí, hacia Booz. Bendito sea del Señor. Ahora, al parecer, Noemí está expresando una bendición directa hacia Booz, pero también está reconociendo que Dios es el que está beneficiando a Booz y que puede beneficiarlas a ellas, y que ahora bendecir a Booz es un hecho de gratitud hacia Dios. Cuando usted puede bendecir a alguien, puede elevar la bendición, es reconocer que Dios va a bendecirlo en todo y que Dios es el proveedor. Al parecer, Noemí había perdido ya la noción de quién era el protector de ella, ya había perdido la noción de quién era quien la estaba cuidando, ya había perdido la noción de ser una hija de Dios. En el capítulo 1 vemos esta expresión de Noemí. En el versículo 20 les dijo: no me llamen Noemí, no me llamen placentera, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. El Todopoderoso me ha afligido, dice ella. Al parecer ya había perdido la noción de quién era Jehová Dios en su vida.
Y ahora en el versículo 19 vuelve a hacer referencia a Dios, pero en un sentido, al parecer, de arrojando una bendición hacia otra persona. La pregunta, ¿dónde has estado? Y la expresión, bendito sea aquel que se fijó en ti, es una expresión pareciera al azar. Cualquiera que haya sido el que te recibió, sea bendito. Cualquiera que te haya recibido, sea bendito. Independientemente de quién haya sido, no importa. Pero también encontramos una expresión de asombro. Esta expresión aquí, bendito sea aquel que se fijó en ti, muestra, por lo menos en el español no podemos notarlo, pero en el hebreo muestra una exaltación de Noemí. Y esta exaltación es porque, a ver, ¿quién recoge tantas espigas? 22 litros. Y entonces vemos la exaltación de ella. ¿Dónde has estado? Quien sea, no importa, sea bendito. Qué interesante, ¿verdad? Porque una expresión también de encontrar tanto alimento para sí misma y para Ruth, le hace pensar en bendecir a aquel hombre en quien haya trabajado. Y ahora Ruth le dice, ha sido Booz. Y ahora Noemí responde, sea bendito del Señor. La expresión es bendito sea Él por Dios, bendecido sea Él por Dios. Y aquí encontramos, hermanos, algo bien curioso, y es que Noemí le está diciendo, ahora Él sea bendito por Dios, pero un poquito más atrás en el capítulo 1 hemos visto que Noemí ahora se sentía rechazada por Dios, pero ahora está diciendo, este hombre tiene que ser bendecido por Jehová Dios, tiene que ser bendecido por Yahweh, porque no ha rehusado su bondad, ni con los vivos, ni con los muertos. Lo que Noemí le está expresando es, ahora Booz ha sido misericordioso conmigo, ha sido misericordioso con ti, y ha sido misericordioso hasta con mis mismos familiares. Él es un pariente bien cercano. Noemí está asombrada. La expresión de asombro, Él es el pariente más cercano, o un pariente cercano. Esta expresión, Él ha tenido misericordia con los vivos y con los muertos, tiene que ver más con la posesión de la tierra, de cuidar de la tierra de aquellos que estaban muertos, de darle alimento a ellos. Hermanos, quiero que pensemos un momento aquí. ¿Qué pasó con Noemí? Que podía bendecir a otro, el deseo de bendecir a una persona, de favorecer, de esperar que Jehová Dios le diese todo lo que necesitaba, también nos muestra que de alguna manera Noemí estaba sabiendo, o sabía ella, que Dios estaba actuando directamente con ella por medio de Booz. Pero creo que había un peligro ahí en Noemí, y era que estaba obviando algunas cosas. Vean Deuteronomio conmigo, hermanos, Deuteronomio 28. Vamos a leer nada más 11 versículos. Bueno, podemos leer hasta el versículo 11, porque es una lectura bastante larga. En el capítulo 28, para que usted tenga en contexto, Dios les está diciendo, esto sucederá si ustedes obedecen, del capítulo 1 al capítulo 14, del versículo 1 al versículo 14 también, perdón, y del versículo 15, del capítulo 28, el versículo 15, hasta terminar el capítulo 20, hasta llegar al 29, Dios les está diciendo las consecuencias de desobedecer. Ahora, vean lo que está sucediendo en el capítulo 28 de Deuteronomio. Dice Dios, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Esto es a todo Israel.
y todas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros, en todo aquello en que pongas tu mano, y bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. El Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que daría. Aquí está el asunto, aquí está el detalle, la obediencia. De la obediencia se desprende, por lo menos en la ley de Jehová, en el Pentateuco, de la ley es que sale o se desprende que la obediencia traería bonanza a la tierra. Ahora, ¿por qué los traigo hasta este pasaje? Bueno, ahora Noemí está recibiendo el fruto de la obediencia de otro. ¿Lo ven? Noemí está recibiendo el fruto de la obediencia de otro. En un sentido, ella ha recibido en el capítulo 1 el resultado de su desobediencia, desobedecer la ley de Jehová, pero en el capítulo 2 ella está recibiendo el fruto de la obediencia de otro, de vos. Y esta expresión, bendito sea el de Jehová, bendito sea el de Dios, nos expresa el asombro y la gratitud que hay en el corazón de Noemí al recibir aquella gran porción que ha traído Ruth a su casa. Es decir, por alguna manera o de alguna manera, encontramos que Noemí se encuentra asombrada y se encuentra agradecida de Dios por lo que ha hecho. Pero también al encontrarse agradecida y al encontrarse sorprendida, puede estar agradecida dando una bendición acerca de vos. Y encontramos esta expresión de no ha rehusado su misericordia con los vivos y con los muertos. Es la expresión de este pariente que tenemos cerca. Parece que Booz es el referente, el que está llevando a cabo la obra de bendecirlo, pero esta expresión misericordia, Gesef, que se encuentra aquí, hermanos, esta palabra bondad que se traduce, aquí en la Nueva Biblia de las Américas, el Señor porque no ha rehusado su bondad, tengo yo acá, no sé cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Esta palabra Gesef en el hebreo es una expresión más allá de la palabra bondad. Esta palabra Gesef es la palabra que se traduce también misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es el mismo sustantivo, Gesef, misericordia, bondad. Pero también tiene que ver con el carácter de Dios de rescatar a su pueblo. Esta palabra se utiliza para Dios bendiciendo a su pueblo. Esta expresión se utiliza como Dios redimiendo a su pueblo. Este verbo se utiliza para Dios salvando al necesitado. Este verbo se utiliza para Dios proveyéndole a todo su pueblo. Y este verbo también se utiliza para tener esperanza en la misericordia venidera de Dios. Encontramos a Jeremías diciendo, por la misericordia de Jehová no hemos sido aún consumidos. Es este mismo verbo, Gesef, este mismo sustantivo, Gesef, misericordia. Por lo cual, esta expresión de
no ha rehusado su bondad, ni a los vivos, ni a los muertos, tiene que ver con ese carácter de un proveedor magnífico. Y tiene que ver con un asombro de extrema gratitud. No es lo mismo decir, Dios es bonito que Dios es maravilloso. Son dos sustantivos totalmente diferentes, ¿verdad? Una cosa es algo bonito y otra cosa es maravilloso. Aún podemos decir bonito y no necesariamente hermoso es un sinónimo de bonito. Hermoso es más que bonito. Y este sustantivo, Gesef, que está utilizando aquí, tiene que ver con ese carácter de grande en misericordia, grande en bondad, que está más allá de lo que nosotros estamos pensando. Y esta es la expresión de Noemí de asombro. Dijo a su nuera: sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Ahora encontramos aquí esta expresión de gratitud de Noemí. Hermanos, ciertamente cuando nosotros pensamos en esto, debemos pensar en el caso de Noemí. ¿Por qué debemos pensar en el caso de Noemí? Porque es muy fácil asombrarse y bendecir a alguien cuando se está en abundancia. Ahora le ha dicho: bendito sea el de Dios, porque no ha rehusado su misericordia. Pero ¿es esto lo que nos enseña la Biblia? ¿Es esto lo que las Escrituras nos enseñan? ¿Solo a estar felices en los días buenos? Al parecer Noemí pasó de una euforia de necesidad en el capítulo 1 a una euforia de agradecimiento en el capítulo 2. Y entonces la pregunta aquí sería: ¿es esto correcto? Vean lo que dice Eclesiastés 7:14, Salomón hablándonos un poquito acerca de la actitud que debemos tener. Eclesiastés 7:14 dice: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Dios está detrás de cualquiera de las dos cosas que suceda. Y al parecer Noemí primero estaba un poco desagradada con Dios, diciendo: Dios ha puesto su mano contra mí, es culpa de él que yo esté en esta situación, y ahora se encuentra en una situación de júbilo, diciendo: bendito sea este del Señor. Es muy fácil estar agradecido en los días buenos, pero en los días malos, ¿cómo deberíamos actuar? Nahum, por ejemplo, capítulo 1, versículo 7, dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Al parecer los profetas sabían que Dios era el protector también en los días malos. Por lo cual, no es que la expresión de gratitud de Noemí estuviese mala, para nada. Es una expresión de gratitud y de agradecimiento, pero también lo que estoy tratando de explicarles es que deberíamos también considerar la situación de ella unos minutos atrás, antes de que Ruth llegase. No solo como creyentes deberíamos estar agradecidos por las milagrosas cosas y maravillosas que pasan en nuestras vidas, sino también pensar en cada uno de los detalles que van rodeando nuestro andar diario y cómo Dios actúa en cada una de esas cosas para formar nuestro carácter. Y Eclesiastés nos dice: bueno, el día malo también lo ha hecho el Señor. Esta expresión a mí me causa mucha gracia, porque cuando dice el día malo, se refiere a cómo nosotros percibimos las cosas. Para nosotros hay días malos, para Dios no, todos los días son buenos. Qué interesante, ¿verdad? Para Noemí, Dios había puesto su mano en contra de ella, pero vemos en el capítulo 2 que Dios está guiándola para hacerla sobrevivir y para darle un redentor. Dios no está actuando en contra de ella. El Salmo 46, 1 al 3 nos dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Ahora, ya que sabemos eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se escrepen sus aguas, ante su furia retiemblen los montes. Pase lo que pase, ¿qué va a pasar? ¿Qué haremos? Tendremos paz en Dios. Como Él es el que hace todo esto, no temeremos. Hermanos, como
vivimos en este cuerpo pecaminoso, de carne, usted y yo más que ustedes, más carnal. Vivir en paz en los días difíciles es tan complicado. Glorificar a Dios en los días difíciles es tan complicado. Y tenemos la mala costumbre de ser agradecidos con Dios solo cuando las cosas van bien. Una vez nos llevaron la noticia a la iglesia que se murió una hermana. Ay, se murió fulana. Y todo el mundo, ay, madre mía, cómo se murió. Y aquel pesar en la iglesia. Entonces le dicen a un hermano, Pablo, mira que se ha muerto fulana. Ah, gracias a Dios. Y todos con pesar, ¿no? Y este bárbaro, gracias a Dios. Y entonces ya llegó alguien bien molesto por la actitud de él y le dijo, ¿no ves nuestro dolor? ¿Cómo que gracias a Dios? Entonces recuerdo que Pablo le dijo, ¿no dice la Biblia que demos gracias a Dios por todo? Gracias a Dios. ¿Y qué vamos a hacer con llorar o con reír? Gracias a Dios. Parece chocante, ¿verdad? Darle gracias a Dios porque se murió un hermano. Y ojalá el hermano que usted más ama, el hermano que conviva con usted, el hermano que lo ha cuidado. Pero tenemos la mala tendencia de solo dar gracias a Dios cuando las cosas van bien. Tengamos cuidado, hermanos, y seamos agradecidos porque Dios es nuestro protector, Dios es quien nos cuida. En el Proverbios 18:10 dice, torre inexpugnable es el nombre del Señor, a ella corren los justos y se ponen a salvo. El nombre de nuestro Señor es una torre inamovible, dicho de otra manera, donde podemos estar a salvo. Pero tengamos cuidado, hermanos, de no volvernos desagradecidos con Dios cuando respondemos a la intervención divina en nuestras vidas. Recordemos que por más oscuro que sea el camino, que por más difícil que sea la situación, pongámonos en los pies de Noemí. Dios está guiando nuestra vida para formar nuestro carácter. Dios nos está formando. Y si pasamos por situaciones difíciles, es porque Dios nos está formando. ¿Y por qué nos desesperamos? Es porque en esa situación de enfermedad, de pobreza, de lucha, en la que nosotros todavía no somos capacitados para llegar a la medida, al estándar que Dios quiere. Por eso Dios nos pone ahí. Y cada vez que nosotros fallamos, no es por culpa de Dios, es por culpa de nuestro pecado. Dios no necesita probarle nada a nadie. Dios no necesita probarle a mí, no necesita probarme que soy un pecador desesperado, impaciente. Dios no necesita demostrarle eso a nadie. Dios necesita que yo me dé cuenta. Y me va a hacer pasar por situaciones para que yo me dé cuenta, y no les estoy mintiendo, que soy un desesperado, que soy un impaciente. Yo personalmente soy así. Y Dios cada vez me pasa por más tormenta y ahí me doy cuenta que sigo siendo un desesperado, un impaciente, intolerante. Y digo, otra vez fallé. Y me vuelve a pasar por la prueba y otra vez fallé. Dios no necesita probarme eso a mí, yo ya lo sé y Dios ya lo sabe. Pero Dios quiere formar mi carácter en esa área. Por eso Dios nos hace pasar por situaciones tan trágicas a veces. Porque necesita Él tratar con nuestro pecado, con su pecado. Por eso no deberíamos ser mezquinos y solo darle gracias a Dios por los días buenos. Deberíamos pensar, ¿qué parte de mi vida Dios quiere que trabaje en esta situación? ¿Le falta la fe? Lo va a hacer pasar por situaciones donde lo único que va a tener es la fe para aferrarse. ¿Le falta misericordia? Dios lo va a hacer pasar por lugares donde usted necesite la misericordia de otros para que vea cómo se actúa misericordiosamente. ¿Le falta bondad? Dios lo va a hacer pasar por situaciones donde otros se van a presentar bondadosos delante de usted para que usted replique ese ejemplo. De manera que no nos sorprendamos y no nos quejemos tanto por las situaciones que Dios nos hace pasar. No caigamos en esta falsa esperanza de solo ser agradecidos en los momentos buenos, sino que pensemos siempre qué parte de nuestro carácter quiere formar Dios el día de hoy. ¿Es difícil? Sí. ¿Es complicadísimo? Pues sí. Pero si
Si somos cristianos, si no queremos que Dios nos forme, entonces ¿para qué somos cristianos? Si usted dice ser hijo de Dios y no quiere que Dios lo discipline, ¿para qué es hijo de Dios? Si está descontento con el proceso que Dios lo está haciendo pasar, entonces ¿para qué es llamado hijo de Dios? Si no puede depositar su fe en Dios en los momentos tan difíciles, entonces ¿para qué somos cristianos? Esta expresión del apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Lo mismo les digo, muchas veces, hermanos, peco día tras día de vivir un cristianismo light. Cuando la iglesia primitiva inicia su proceso de evangelismo, los hermanos eran puestos como antorchas vivas y seguían predicando el evangelio. Y entonces era el momento de salir huyendo y decir, no, pues esto no es para mí, yo no quiero morir por esto. Pero ellos entendían que era el proceso que Dios tenía. Pablo y Silas cantaban cuando eran azotados. En vez de llorar tristemente, mira, nos han azotado, pero nosotros somos tan buenos. Ellos se sentían gozosos. Cuando Pedro lo azotaron por primera vez, se sintió gozoso de ser partícipe. Y Pablo dice en Filipenses, a ustedes les fue dado no solamente que sean salvos, no solamente el don de la salvación, sino que padezcan por él. Y nosotros no padecemos, la verdad. Todo lo que usted y yo padecemos en la actualidad es por culpa del pecado. Es decir, si tenemos hambre es por culpa del pecado. Si padecemos enfermedades es por culpa del pecado. Si padecemos tristeza es por culpa del pecado, porque todo esto es la carga de nuestros pecados, la herencia de Adán y Eva. Pero persecución no tenemos. Y entonces, si reconocemos que en el proceso en el que usted y yo estamos, por difícil que sea, es por culpa de nuestro pecado, de nuestra incapacidad de santidad que tenemos delante de Dios, ya sea enfermedad, pobreza, miedo, y nos acercamos a Dios, vamos a vivir más plenamente. Hermanos, debemos entender que Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está interviniendo en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Debemos confiar en que Dios está llevando a cabo su plan perfecto. No podemos pensar que Dios solamente está llevando a cabo su intervención divina cuando las cosas van de maravilla. Dios está llevando a cabo el plan perfecto aún en medio del dolor. Noemí había pasado, parece, de la tristeza, de perder a sus familiares, de parecer amargada o vivir amargada, de ver la mano del Dios Todopoderoso sobre su vida, a dar un agradecimiento, sea bendito del Señor. Un contraste totalmente extraño, ¿verdad? Del blanco al negro. Pero hermanos, podemos responder a la intervención divina en acciones de gracias y alabanzas a Dios. Parece que hasta ahora Noemí empieza a ver cómo Dios está trabajando en su vida. Hermanos, para poder cosechar hay que trabajar muy duro. Y para trabajar duro significa que vamos a tener que sudar, a tener que llorar. Los agricultores, a mí me causa gracia las manos de los agricultores, ¿verdad? Porque nosotros que somos de ciudad tenemos unas manitas con cremas y todo lo demás y bien suavecitas, unos más que otros, pero tenemos las manos suavecitas. Y los agricultores tienen aquellas manos llenas de callos, ¿verdad? Y llenas de espinas a veces y con ampollas y darle la mano, hay gente que le da hasta asco darle la mano a un agricultor, ¿verdad? Pues es tan fea la mano. Y nosotros vamos al supermercado y agarramos unas naranjas y las echamos al carrito y nos vamos. Pero saben, para el trabajo que lleva a cultivar las naranjas, cultivar el maíz, todo esto, eso que precioso, que es lo que al final todo el mundo quiere el maíz, pero nadie quiere trabajar el maíz. Todos queremos frijolitos, ¿verdad? En el gallo pinto, pero nadie quiere sembrar el frijol.
Bueno, en la vida espiritual no pasa así. Para usted tener fruto, tiene que trabajar. Para que usted sea formado en el carácter de Dios, tiene que pasar por el fuego. Mi recomendación aquí es que intentemos, hermanos, por más oscuro que se vea el panorama, intentemos ver cómo Dios está interviniendo en cada uno de los aspectos de nuestras vidas y ser agradecidos. Dad gracias a Dios en todo. ¿Cuesta? Pues sí, bienvenido al mundo de los pecadores. Bienvenido a mi grupo. Nos cuesta. ¿Pecamos? Usted, levante la mano el que no ha pecado en esto. Caemos, lloramos, sufrimos. Pues sí, esta es la vida de pecadores que tenemos. Y si Dios no nos ha llevado, todavía Él está trabajando en nuestras vidas. Hermanos, el hecho que nosotros no veamos el plan perfecto de Dios no significa que Dios no esté trabajando. Dios está trabajando. Solo para ilustrarles esto que les estoy diciendo, una vez un hermano me llamó desesperado, ya quería dejar la iglesia botada y todo, ya no quiero más. Y entonces yo hablando con él, hermano, ¿pero qué pasa contigo? Y entonces ya me contó todas las cosas que había hecho y todo, y nunca había visto fruto de su trabajo en el Señor, nunca. Digo, mira, todo lo que... Y nunca he hecho nada. Es que, mira, he evangelizado tanto y nada. Y nada, y todo era nada, ¿verdad? Por más que hago, nada. Y estaba desesperado, ya no quería hacer nada. Y entonces le dijo, oye hermano, tú sabes que una vez que tú predicaste el evangelio, una persona se convirtió y esa persona ahora tiene una maestría en divinidades y esa persona ahora predica y hace conferencias y todo lo demás. El hecho que tú no veas lo que Dios está haciendo no significa que no hay fruto en el trabajo, que no hay fruto en lo que hacemos, que no debemos ser agradecidos con Dios. Y ese hermano es Daniel, el grandote que vino una vez ahí, y el otro soy yo. Y Daniel desesperado ya porque nunca había visto fruto de su trabajo. Pueden preguntarle esa anécdota. Y desde entonces más amigos todavía, más que hermanos. Hermanos, muchas veces nosotros no podemos ver el plan eterno de Dios. Si nosotros viéramos de verdad lo que Dios está haciendo, yo siempre le digo esto a la gente, si nosotros supiésemos lo que Dios va a terminar al final, nos volvemos orgullosos y jaja, van a ver lo que voy a terminar al final, me ven caído, pero ya van a ver, ya. Porque así somos de pecadores. Pero Dios no nos muestra el panorama completo, Dios solo nos da una escena y aquí tienen que sobrevivir y aquí tienen que pasar y aquí van a sufrir. Pero no se olvide, hermanos, que por más que oscura que sea el momento, lo que Dios quiere, no es un creyente bueno. Lo que Dios no quiere es una persona excelente. Lo que Dios no quiere es un jactancioso. Lo que Dios quiere es que le demos la gloria a Él. Lo que Dios quiere es que usted le dé la gloria a Él. ¿Se acuerdan la introducción que les dije de las feministas? Han cambiado la teología totalmente para convertirse en diosas y el cristianismo no escapa de esa realidad. Los cristianos ahora, ay, gracias al hermano, gracias a mí, vean lo que yo he hecho. La expresión de Nabucodonosor que leímos en la mañana, ¿qué dijo Nabucodonosor antes de llegar a ser una bestia? Dijo una bestialidad. Dijo una bestialidad. Este reino lo he hecho con mis propias manos. Todo lo hice yo. Vean cuán grande que soy. ¿Y qué hizo Dios? Lo convirtió en una bestia. Curiosamente, ese capítulo que leímos hoy es uno de los pocos capítulos que está en arameo, porque al parecer fue escrito en primera persona por Nabucodonosor. Y entonces está en arameo porque él lo escribe en primera persona. Era yo como una bestia, dice. Dios quiere al final crear en nosotros ese carácter de, después de pasada la tribulación, podamos darle gloria en todo. Queridos hermanos, cuesta, es una lucha, no lo vamos a lograr, vamos a fracasar, pero eso no significa que no podamos intentarlo. Ahora Noemí está en ese aspecto de devolver la alegría a su corazón y devolver aquello de bendecir a otros
Y ahora ella informó a su suegra, dice el versículo, que había trabajado en Booz, y ahora con Booz, y el versículo 20 dice, Noemí dijo a su nuera, sea bendito el Señor porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. La cuestión aquí es, ¿quién no ha rehusado su bondad con los vivos ni los muertos? Es una ambigüedad, hermanos, que tenemos ahí en el hebreo, por supuesto. Pareciera que en primera instancia está hablándose acerca de Booz, pero pareciera que el sustantivo mayor ahí es el Señor. Independientemente, pareciera más que es hacia el Señor. Y es la conclusión a la que han llegado los eruditos. En el español pareciera una ambigüedad, porque la cuestión es, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. ¿Quién? ¿El Señor o Booz? El agente aquí, él, es decir, Booz, el que reciba la bendición del Señor, pero de alguna manera Booz no podía darle de comer a muertos. Pero en un sentido también estaba haciendo lo que le correspondía hacer, de cuidar a aquellas viudas y de cuidar el linaje de los muertos. Pero sabemos al fin y al cabo, hermanos, si el sustantivo primario aquí es Booz, el medio que Dios está utilizando para cumplir su propósito eterno es Booz. Dicho de otra manera, Booz simplemente es un siervo de Dios por el cual Dios está haciendo su plan perfecto para cuidar la herencia que le tocaba a Noemí. Entonces Noemí ahora le informa, el hombre es nuestro pariente, uno de los parientes más cercanos. Y ahora entonces, hermanos, le informa a Ruth que Booz, al que ella ha llegado por mera casualidad, lo que dice, sucedió su acontecimiento, dice el versículo 3, sucedió lo que habría de suceder, que llegó a los campos de Booz. Bueno, Dios está bailando todo esto, pero también, hermanos, una de las formas en las que nosotros podemos responder a la intervención divina en nuestras vidas, no solamente es confiando en que Dios va a llevar su plan eterno, aún por medio de otras personas, en acción de gracias y alabanzas a su nombre, sino también haciéndonos responsables de aquellas cosas que Dios nos ha delegado. No podemos tener un corazón agradecido delante de Dios si no actuamos conforme a la misericordia de Dios. Del 21 al 23 encontramos ahora que Ruth está comprometida totalmente con Noemí. Dice así el versículo 21. Entonces Ruth la moabita dijo, además él me dijo, debes estar cerca de mis siervas hasta que haya terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no seas que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Del versículo 21 al versículo 23 hay alrededor de 7 u 8 semanas. Hay un tiempo bastante prolongado de 7 u 8 semanas. De el principio de la cosecha de la cebada hasta el final del tiempo de la cosecha de la cebada hay 7 semanas aproximadamente, por lo cual Ruth se quedó 7 semanas trabajando en los campos de Moab, en los campos de Booz. Vean qué curioso esta expresión final, hermanos, y ella vivía con su suegra. Lo anterior simplemente nos está diciendo que Ruth le informa a Noemí el mandamiento de Booz de quédate en mis campos para que nadie te maltrate. Ahora Noemí está de acuerdo con Booz, quédate con él, no te vayan a maltratar en otros campos. Pero ahora el hecho aquí es que Ruth está quedándose con su suegra. El mandamiento de Ruth no era quedarse con su suegra, ella se había comprometido delante de Jehová Dios quedarse con su suegra. ¿Se acuerdan que cuando vimos el capítulo 1, en el versículo
17, donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada, así haga Jehová. ¿Se acuerdan que esa seña de así haga Jehová es, quíteme la vida, Jehová, si no hago esto? El compromiso de Ruth con su suegra era un compromiso divino. Ella se había comprometido delante de la presencia del Señor a hacerse cargo de su suegra. Por lo cual, el verbo aquí vivió es habitó. Existen dos verbos en el hebreo de habitar, hermanos, para que tengamos simplemente cuidado, o más bien para que sepamos un poquito más. Y es que existe el habitar del verbo habitar en tiendas, ¿verdad? Yo sé que habitar en tiendas no es un verbo, pero para que lo entendamos, de ser un forastero, ¿verdad? De poner su tienda y caminar. Pero también existe el verbo habitar de tener una casa fija, un lugar de habitación. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que Abraham vivía de tienda en tienda, estamos diciendo que él se movía de un lugar a otro y habitaba en tiendas. Era alguien peregrino, caminaba. Pero el verbo aquí, y ella vivía, habitó con su suegra, el hecho es, vivió con ella, habitó con ella, se quedó, permaneció, se quedó al lado de ella. Cuando nosotros, hermanos, entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, cuando entendemos que Dios es el que está moviendo los hilos de nuestros tiempos, que Dios es el que nos está llevando por el camino que nosotros necesitamos cruzar, aunque no nos parezca, debemos también, hermanos, cumplir con lo que Dios nos ha delegado. Y el caso de Ruth específicamente es que ella era responsable de su suegra. Debemos ser responsables con lo que Dios nos ha delegado. En el capítulo 2, versículo 23, se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivió con su suegra. Hermanos, ¿cómo usted va a responder a la intervención divina en sus vidas? Bueno, haciéndose responsable de lo que Dios le ha dado. Si usted está seguro de que Dios lo ha hecho pasar por donde está pasando, sea responsable con Dios. Independientemente, Ruth está llegando a una tierra que no conoce y le dice, déjame ir a ver qué consigo. Llega a los campos de Booz, encuentra gran abundancia, se encuentra bien recibida. Y ahora dice, no, de aquí que me está yendo bien, mejor. Y dejo a la pobre Noemí que vea. No se trata de eso. Se trata de que cuando usted está seguro de que el plan perfecto de Dios se está llevando a cabo en cada uno de los hilos de su vida, en la prosperidad, en la tristeza, en la abundancia, en la escasez, usted tiene que seguir siendo fiel a Dios, siendo fiel a lo que Dios le ha delegado. Padres, fiel a sus hijos. Padres, fiel a sus esposas. Hijos, fiel a nuestros padres. Por más cruel que parezca la situación, fiel a nuestros padres. Siervos, fiel a sus patrones. Debemos, pastores, fiel a la palabra de Dios, aunque se nos vaya toda la iglesia, fiel a la palabra de Dios. Aunque nos traten de herejes, quiero decirles, ya tengo esa medalla colgada por algún lado, ya por ahí alguien dijo que era un hereje. Aunque nos digan herejes, y cuantos improperios vengan, fieles a lo que Dios nos ha delegado, aunque sea difícil la situación. ¿Saben? Esas son las únicas cosas que podemos decir nosotros, en las que nosotros podemos decir somos fieles a Dios, porque en todo Dios es fiel en el resto. Si nos ha sometido a cualquiera que sea la situación, Él nos va a sacar. Como le digo yo a la gente, si Dios me ha metido en esto, que vea Él cómo me saca. Parece raro, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de decir es, Él me ha sometido aquí, yo me someto a su voluntad y veamos a ver hasta dónde me va a llevar. El carro nunca le dice al chofer, yo te voy a sacar de este hueco. No, mire usted a ver cómo me saca de este hueco. Así son nuestras vidas. Pero seamos fieles a lo que Dios nos ha dado. Fiel a su mandato, fiel a su servicio. Ruth estaba siendo fiel a lo que ella se había comprometido delante de Jehová, que era cuidar a Noemí. Hermano, por pequeño que parezca nuestra labor delante de Dios, requiere fidelidad. Requiere fidelidad. Y una de las cosas en las que nosotros podemos responder a la intervención divina
en nuestras vidas es siendo responsables de aquellas cosas que Dios nos ha delegado. Es impresionante. Usted viene, se sienta, y según usted el piso amaneció así porque divinamente se limpió. Digo, Dios bajó ángeles. No, hay un hermano fiel que se levanta cada día y dice, voy a limpiar las banquitas para que los hermanos vengan y encuentren aseado. Debemos tener ciertas precauciones aquí. Recordemos que nuestro servicio es para el Señor, no para nosotros. Cuando nosotros seamos fieles a cualquiera que haya sido las cosas que Dios nos ha dado, recordemos que es para gloria de Él y no para gloria de nosotros. En esto pecamos muchísimo los predicadores. Es más fácil que nos crezca la cabeza, ¿verdad? Y para eso necesitamos el cuidado de la iglesia. Hermano, no se enorgullezca tanto, bájese de las nubes. Recuerde que usted es un miserable pecador. Díganos así. Díganos fuerte, que eso nos ayuda a recordar quiénes somos. Y aún la gente, hay gente que se llena de orgullo de hacer hasta el más mínimo trabajo por el Señor. Mírenme a mí que hago esto. No, hermanos, seamos fieles. Una de las formas de responder a la intervención divina en nuestras vidas es siendo responsables de las cosas que Dios nos delegó. No son de nosotros, son de Dios. El ministerio, la obra, el cuidado, la protección que Dios le ha delegado en usted es un don de Dios. Y el que al fin y al cabo los frutos de ese trabajo van a repercutir en gloria para Dios. Y si usted se enorgullece de eso, le está quitando la gloria a Dios. Está pecando, está haciendo el pecado de Satanás. Entonces, haciéndonos responsables de las cosas que Dios nos ha delegado. Recordemos, hermanos, vivamos para la gloria de Dios. El caso de Ruth es bien particular en ese sentido. Dios está trabajando particularmente con Noemí, por medio de Booz y por medio de Ruth. Y entonces está interviniendo en cada uno de los aspectos particulares de la vida de Noemí. Pero también nosotros podemos aprender cómo responder a la intervención divina en nuestras vidas. Una, confiando en que Dios lleva a cabo su plan perfecto, aún por medio de otras personas. Dios nos va a impactar por medio de los hermanos, por medio de los creyentes. Número 2, en acción de gracia y alabanza a Dios, cualquiera que sea la situación. Vimos el caso de Noemí en expresión de júbilo, bendito sea de Jehová. Y número 3, haciéndonos responsables de las cosas que Dios nos ha delegado. El caso de Ruth, permanecer al lado de Noemí. 7 semanas han pasado desde el capítulo 1, desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 23. Ahí hay un espacio de 7 semanas. Poquito, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 2 habían casi 12 años y ahora nos hemos encontrado con un espacio de tiempo de 7 semanas. Vamos a ver próximamente el desarrollo del capítulo 3 y el capítulo 4. Hasta el capítulo 3, hermanos, esto no parece un cuento de hadas, ni no lo es tampoco, ni es un cuento romántico, no lo es. Es un cuento de un Dios hilando la protección para su pueblo, un Dios fiel en medio de un pueblo infiel, y un Dios grandioso interviniendo en cada una de las personas con las cuales Él ha determinado guardar su pacto. Interesante estos primeros 2 capítulos. Capítulo 3 y el capítulo 4 me encanta porque el capítulo 3 y el capítulo 4 es una cuestión legal, un trámite legal. Pareciera la ley dentro de la Biblia. Bueno, ahí está un trámite legal, el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero al final del capítulo 4 vemos que todo este trámite legal es porque Dios estaba trabajando particularmente en la vida de Noemí. Hermanos, Dios trabaja particularmente en la vida de cada uno de ustedes. No se preocupen, cualquiera que sea la situación. Sí, es cierto, Dios es el Salvador de toda la iglesia, pero recuerde, lo escogió, lo amó desde antes de la fundación del mundo. Y ese lo es particular, nos amó antes de que nosotros le hubiésemos amado. Dios es un Dios de particularidades. Entonces, Dios está interviniendo en nuestras vidas y podemos reaccionar confiando en Él, en acciones de gracia y siendo responsables delante de Él. Oremos. Padre, a ti sea la gloria, el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. Queremos adorarte por lo que tú eres, por lo que tú haces, por lo que, Señor, nos muestras de tu palabra. Nos gozamos en ella, nos
nos podemos refugiar en ella, oh Dios, porque sabemos lo que tú haces, tú nos demuestras lo que haces para que encontremos gozo delante de ti. Qué maravilloso, oh Dios, es poder llegar a las Escrituras y pensar en ti, en pensar en lo detallista que eres, aún en este gran pareciera mundo, Señor, pero delante de ti no hay nada grande y eres tan especial con cada uno de tus hijos. Y nos gozamos en eso, encontramos refugio y nos podemos gloriar en eso, oh Dios, porque tú eres ese Dios que nos ha amado. Te damos honra y gloria, oh Señor, porque creemos en ti, esperamos en ti y nos gozamos en ti. Señor, si nosotros no hubiésemos sido rescatados por ti, ¿qué habría sido de nuestras vidas? No conocemos otra forma de vida que no sea lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias porque vemos que tú eres nuestra forma de vida, nuestro andar diario. Y esto por tu gracia, oh Señor, porque nuestro pecado nos hace cada día apartarnos más de ti, pero tú te mantienes fiel, Señor. Qué maravilloso es tener esta intimidad contigo, de llegar a tu palabra y poder abrirla con tal libertad, oh Dios. Nos gozamos por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento que nos has dado de tu palabra. Gracias por este ejemplo magnífico que nos das en este libro. Gracias porque encontramos refugio en tu palabra. Gracias porque eres tú, oh Dios. Gracias, oh Señor, porque nos edificas a través de ella. Ahora pedimos, rogamos que esto no sea, Señor, fruto de palabrería, sino que rinda fruto tu palabra, Señor, y traiga fruto en nuestros corazones. Danos un corazón receptor de tu palabra, para que vivamos, Señor, de acuerdo a ella, para que veamos en la Biblia los ejemplos que tú quieres que sigamos y seamos, Señor, cada día transformados por tu palabra. Oh Señor, no queremos ser vasijas huecas, queremos traer fruto delante de ti. Danos, oh Señor, ese corazón que quiere traer fruto a ti. Corazón que se rinde delante de ti, corazón que trae, Señor, alabanza a tu nombre. Porque al fin y al cabo, Señor, es lo que esperamos, un día reunirnos en tu presencia para darle la honra, la gloria y la majestad al que la merece, al Cordero. Señor, danos ese espíritu desde ya, para que solo lleguemos a complementar lo que el pecado no nos deja hacer hasta ahora. Llénanos de ese deseo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Buenos días, hermanos.